Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer todos y siempre voy a rogarles que ustedes tengan sus Biblias para que puedan leer sus Biblias. Cualquier apuntito que quieran tomar, aunque luego lo pueden tomar en YouTube si quieren estar atentos, como ustedes se sientan más cómodos. Lo importante para mí es que no solamente lo escuchen y ya, sino que vamos a aprender. Eh, vamos, a, vamos a convertirnos realmente en estudiantes de la palabra. Amén. Vamos a leer en el libro de San Juan. Vamos a buscar San Juan en el capítulo 20 de Juan. Juan, capítulo 20. Vamos a leer el capítulo completo. Yo amo leer la Biblia. Amo leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Me encanta. Vamos a leer la Biblia. Qué lindo. Vamos a ver lo que me dice Dios acá. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Esto lo vamos a ir luego analizando. Escuche, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién era el otro discípulo? ¿Quién era el otro discípulo? El otro discípulo, no, el narrador, que es Juan, está diciendo que era el que amaba a Jesús, el discípulo que Jesús amaba. Todos entendemos y sabemos que es el mismo Juan. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, el que amaba a Jesús, el que Jesús amaba, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Escuche esto. Él llegó primero porque corrió más rápido, se asomó y vio, pero no entró al sepulcro, solamente miró y se fue atrás. Y entonces ahora vamos a ver. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este otro discípulo, el que había venido al sepulcro, entendemos que fue el que llegó primero, vio y se apartó. Está hablando del mismo Juan. El mismo Juan está hablando de sí mismo, el que amaba a Jesús. Dice que también entró el otro discípulo que había venido primero. Hay tantas especificaciones que fue lo que más me atrajo la atención. Al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo:
no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Jesús se apareció, perdón. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquel tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Démosle gracias al Señor por su santa y bendita palabra que nos llena de vida, que nos llena de vida. Te damos gracias, Señor. Escuche bien, como le dije, esto es una introducción que les voy a dar para lo que vamos a estar compartiendo más adelante. Hay tantas cosas hay tantas cosas que aprender de la resurrección de Jesús. Demasiado, creo, no es más lo que nos falta que lo que conocemos y sabemos. Un evento como ese conllevó todo el poder de Dios, la intervención del cielo, de una manera como solamente Dios podía hacerlo. Tiene que tener muchas cosas para nosotros, hermanos, y vamos a estar orando que el Señor nos las dé. De los 4 evangelios, como todos sabemos, que tenemos en las Escrituras, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evangelio de Juan es el evangelio que más, no sé, me cautiva, atrae bastante mi atención, no porque los otros 3 evangelios sean menos importantes, no, absolutamente, ni porque este sea superior a los otros, nada que ver. Los 4 son exactamente iguales, los 4 son palabra de Dios, los 4 han sido inspirados, pero el Espíritu Santo, todos son igualmente importantes. ¿Okay? De hecho, son 4, los evangelistas, que son 4, dan versiones de la imagen de Jesús, dan versiones de lo que Jesús, de la obra de Jesús, y solamente conociendo los 4 evangelios, únicamente conociendo los 4 evangelios, nosotros podemos tener una imagen completa
de quién es Jesús y de qué se trata el evangelio de Jesucristo o el evangelio del reino de Dios. Amén. O sea que son completamente importantes para nosotros poder tener un conocimiento vasto, vuelvo a decirle, de la imagen de Jesús, de quién es Jesús y qué fue exactamente lo que él hizo. Una figura completa. Los cuatro son igualmente importantes. El Evangelio de Mateo, que es el primero, sabemos que nos presenta a Jesús. Ellos se escribían de acuerdo a la audiencia y a la necesidad de esa audiencia. Él se empeñaba mucho en que entendieran que Jesús era el rey de Israel, que Jesús era el Mesías. Y ustedes ven que le escribió más a los judíos y comienza de una vez con la genealogía para demostrarle de su descendencia según la carne, aunque sabemos nosotros muy bien, ¿no?, que no fue engendrado por José, pero tiene una genealogía en los libros. Entonces se los presenta como rey, ¿no? Y quiere hacerles ver que ese era el Mesías que ellos esperaban, el Mesías de lo que hablaban los profetas, era el rey de Israel. De ahí es donde usted más lo va a escuchar como el rey. Tenemos el Evangelio de Mateo, el de Marcos. Cuando vemos el de Marcos, vemos a Marcos, ¿no?, que nos presenta a Jesús como el Mesías sufriente, como el siervo, el que vino a servir. Usted va a ver que el Evangelio de Marcos es que registra más milagros, no de todo. Ese no tiene genealogía. ¿Por qué? No tiene genealogía simplemente porque Marco era griego. No les iba a importar mucho a su audiencia la genealogía o la ascendencia, ¿no?, de una persona que era un esclavo, que era un siervo. Y entonces, no, y porque a él le tocó que lo presentado, él lo visualizó, ¿no? Lo que él vio de Jesús, lo vio sirviendo como el siervo sufriente. Tenemos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, Lucas es médico. Lucas era griego. Lucas era griego y entonces conocía muy bien la ideología, ¿no?, de la época helénica. Conocía muy bien esa ideología, y Lucas entonces va a hablarle, repito, el Evangelio es para todos, pero en aquel tiempo, cuando ellos escribían sus cartas, la mayoría de su audiencia de ellos, por ejemplo, aquí, como le estaba diciendo ahora de Lucas, ¿no?, era mucho a los griegos, pero también también a gentiles y también a judíos, pero era más allí. Entonces se lo presenta como el hombre perfecto. Es maravilloso cuando conocemos un poquito del Evangelio, ¿no?, también de este Lucas, porque como hombre perfecto, cada uno nos da a nosotros esa revelación de Jesús, ¿no?, como siervo, como rey, como sería, como hombre perfecto, pues nos revela de que él, aunque vino sin semejanza de carne de pecado, ¿no?, era un hombre perfecto. En él no hubo pecado. Por más que lo acusaron, por más que trataron, nunca nadie pudo hallar una falta en él. Ni los religiosos, ni Poncio Pilato, nadie absolutamente. Nunca jamás hizo daño a nadie. Hizo bien a todo el mundo, aún a los que le hacían mal a él. O sea, fue un hombre perfecto donde fue sin tacha, nadie lo pudo señalar. Y de hecho, están en los registros, inclusive las opiniones que daban de él, entre ellos Pilato. Hey, yo no hago ninguna culpa en él. Y si fuéramos así, pero no es el caso nuestro hoy. Pero les quiero decir, para sí alimentarles y abrirles un poquito, de que vamos a conocer a Jesús en todos sus aspectos. Ahora, Juan, ¿qué es lo que me atrae de Juan? Mucho, me atraen todos, ¿eh? Pero Juan es el que nos presenta a Jesús con el tema más rechazado, con el tema, tú sabes, más difícil. No imposible, pero quizá difícil para muchos de poderlo explicar, porque él es el que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Él es su libro de lo que más habla. El libro de Juan es de la deidad de Jesucristo.
De lo que el libro de Juan, de lo que más y más y más trata es de la relación filial de Jesús con el Padre. Y nosotros sabemos que son los temas más atacados que muchas veces tenemos, y lamentablemente porque muchas veces no hemos sido lo suficientemente ávidos para poder explicar la deidad de Jesús. Sin embargo, hay una condenación para esos que niegan que Jesús que es hijo de Dios y que vino en carne. Apasiona mucho a Juan, apasiona mucho a Juan en su evangelio, le apasiona de sobremanera que la gente, y ahorita se lo voy a mostrar en un versículo muestra el corazón de este hombre, el afán, el anhelo que él tenía, porque había conocido profundamente la necesidad, la importancia que era, ¿entiendes? De demostrar para que se creyera que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Está lleno de esto, fíjense eso. En el Evangelio de Juan no hay genealogía. ¿Por qué? Él mismo expresa, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, no hay genealogía, él era ya desde el principio, desde antes de la creación. Él comienza demostrando de una vez allí que su eternidad. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde ahí ya comienza. Yo no solamente le voy a decir algunas así, pero no le voy a decir todas las citas, porque si no, no vamos a quedar allí, y de eso no es de lo que se trata. Entonces, no hay genealogía por eso. Él no puso genealogía porque él estaba enfocando a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Así que como vemos, cada uno, el que lo hacía o no lo hacía es porque depende de la audiencia a lo que estaba refiriendo y el tema a lo que se estaba refiriendo de lo que estaba hablando de Jesús. Todas estas cosas permite Dios para que nosotros pudiésemos tener el cuadro completo. No es que ellos se pusieron de acuerdo, bueno, mira, yo voy a escribir, tú sabes, ¿no? Desde este punto de acá, cuando él hacía esto, yo voy a escribir, lo voy a escribir a él como el rey, el otro lo voy a escribir como el siervo sufriente, el otro no, yo lo voy a escribir porque lo prefiero más como el hombre perfecto. Y Juan, no. Dios en su sapiencia, en su sabiduría, permitió que así fuera, que se sintieran cautivos, que fue lo que se le demostró, fue lo que se le reveló más, para que cada uno, dando su dictamen, aunque algunos de ellos, especialmente los 13 evangelios sinópticos, que son los primeros, ¿no? Tienen algunos temas en común. ¿Ok? Pero siempre van a tener bastantes cosas que uno no tiene, que el otro tiene, y ahí es donde nosotros completamos todo. Amén. Entonces, no sé, absolutamente el nacimiento de Jesús no se habla nada, porque Jesús es Dios, estaba desde el principio, no se registra genealogía, entonces, no tampoco él no registra nada acerca de la infancia de Jesús, como cuando tuvo 12 años, que si fue allá en el templo, cuando se le perdió a los padres, absolutamente nada de eso. Tampoco usted va a encontrar en el Evangelio de Juan, tampoco usted no va a encontrar las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Esa fue una de las cositas que más me impacta, porque no hay tentaciones. Simplemente porque Dios no puede ser tentado. Así que él estaba bien enfocado, estaba bien centrado en Jesús como Dios, no solamente ¿qué revelación habrá este hombre recibido? ¿Cuán profunda revelaciones tuvo que haber recibido? Pero asimismo también me impacta mucho en la forma de él expresar, ¿no? Cuán en su corazón incentivado, y su anhelo y su deseo de que nosotros lo entendamos y lo creamos. Amén. Porque es muy importante. Pues Juan lo identifica. Hoy nos llamamos somos los hijos de Dios, sí, es verdad. Pero Juan identifica aquí bien claro y dice que él es el unigénito. Nosotros somos adoptados, pero el unigénito, el único, el unigénito es Jesús. Y en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Ahí habla, nos dice que es unigénito, siempre va a dejar caer algo.
algo que lo va a relacionar con Dios, con su deidad, para que estemos nosotros bien seguros. En el versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, vuelve a repetir, hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Ese es Juan. Él es el Cordero de Dios, dice Juan. No le voy a dar la cita, solamente le voy a decir los nombres por lo que él lo llama y lo señala así como el Hijo de Dios, como su deidad. El Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, él también lo denomina como Rey de Israel, el Salvador del mundo, el Señor y Dios. Ahí, y encontramos también los yo soy. Los yo soy. Amén. El tetragramatón lo registra Juan cuando Jesús dijo, creo que son 7 yo soy, ¿no? Todo esto lo registra Juan para que no nos quede ninguna duda. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Le he venido hablando de que él tenía ese incentivo en su corazón, esas profundas revelaciones que él había tenido de la deidad de Jesús. ¿Y cuál fue el propósito para el cual él lo deja plasmado? ¿Cuál fue el propósito para el cual el Espíritu Santo lo inspira y permite que sea Dios, ¿no? Permite Dios que sea Juan quien haga estos registros de la deidad de su hijo y asegurara, ¿no? Que él era su hijo, su único hijo, su unigénito, que tenía la misma gloria del Padre, de su misma sustancia, todo. ¿Cuál fue eso? Y que Juan ahora quisiera que nosotros supiéramos. Por eso quiero que ustedes abracen esto. Fíjense, cuando leímos el capítulo 20, el 30 decía, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, eso es en el final de este capítulo, porque luego continúan. ¿Okay? Luego continúa, o sea, es un capítulo bien interesante, pero, así fuera que el libro hasta ahí, pero todavía hay un capítulo 21, pero dice, pero estas, hubieron muchas señales, muchas cosas que Jesús hizo, pero estas se ha escrito, dice, para que creáis. La palabra creer, usted la va a encontrar en el Evangelio de San Juan, la va a encontrar 98 veces. Miren nada más cuán importantísimo es el creer. Juan entendió y supo que sin fe es imposible agradar a Dios. Él registra todo esto. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Ven? Todas las razones para que creamos que Jesús es el Cristo. El Cristo él es el Mesías, ¿no? El enviado. El Hijo de Dios, no deja de poner, el Hijo de Dios. Y para que él creyendo, o sea, y una vez que tú crees esto, que él es el Mesías, que él vino en carne, que se encarnó de María bien, que él es el Hijo de Dios, una vez que tú crees esto, para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. No voy a decirle, no quiero que nos equivoquemos de pensar que él fue el único. Todos daban testimonio de lo mismo. Pero cada uno, como les explico, hizo énfasis en un área. Porque no podemos olvidar a un Pedro. Bueno, es que por ciertamente ahí estaba Juan también. Cuando le prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Que dijo, hey, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y todas aquellas, siempre Pedro y Juan anduvieron mucho juntos. Así es que ya usted puede ver acá, ¿entiende? Pero ahí estaba Juan y siempre para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que esa palabra creer es clave en el Evangelio de Juan. Juan tenía una profunda, esto para mí fue algo muy importante que le voy a compartir, la abracé para mí. Juan tenía una profunda comprensión de las cosas espirituales. Para él poder
explicar, para él poder realmente, en la forma que él hace de la deidad de Jesús, es que yo creo que es como es el tema más profundo. Es que para la deidad de Jesús hay que entrar, Dios mío, hay que entrar, si él era eterno y era Dios, hay que entrar de cuando él se despojó de su deidad, hay que entrar cuando María los concibió en su vientre, cuando el Espíritu Santo le hizo sombra sobre él. O sea, eso engendra tantos temas para que podamos llegar a un entendimiento nítido, claro. Y es cuando nos es revelado, es cuando nos es dado, que genera fe en nosotros. Para la fe de Juan era tan profunda a la medida de su comprensión de la profundidad de las cosas espirituales. O sea que a la medida que nosotros podemos comprender las cosas espirituales, a esta medida de profunda va a ser nuestra fe. Podemos decir que tenemos fe, pero si no tenemos una comprensión profunda, ¿no?, de las cosas espirituales del Señor, y entre ellas, en este momento, la deidad, la misma resurrección, su muerte, su vida, toda su obra, no, a esa medida va a ser de profunda la fe nuestra, a la medida que nosotros podamos comprender las profundidades de las cosas espirituales. Se los repito y se los vuelvo a decir. Quiero que se le abra en su corazón ese deseo, ¿no?, de poder tener ese conocimiento profundo de las cosas espirituales que Dios tiene para todos sus hijos. No son únicamente para los apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. No, son para todo aquel que ha nacido de nuevo. Para todo el que ha nacido de nuevo y le demuestra a Dios su deseo de conocer, le demuestra a Dios su deseo de comprensión de una manera. Se lo pides y te encierras un tiempo para que se te pueda abrir, ¿no?, ese lugar de entrar y que comiences a entender y ver las cosas no con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales de tu ser espiritual que está en ti porque ha nacido de nuevo. Entonces quedamos claro con todo esto. Quedamos claros con todo esto. La profundidad que tenía Juan era excelentísima y eso hizo que él creciera en la fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Algo que se tiene siempre con tanta controversia, algo que siempre se ha querido anular y que cada vez inventan más historia y más historia, contradiciendo algo que es, Padre eterno, el fundamento de nuestra fe cristiana, el fundamento del cristianismo. De así no haber sido, estaríamos todos en nuestros pecados. Amén. ¿Ok? Entonces, queda claro, hermano querido, que es un solo evangelio. ¿Ok? Es un solo evangelio. No son 4 evangelios. Es un evangelio escrito por 4 evangelistas. ¿Ok? 4 evangelistas escribieron un evangelio. Cada uno nos da una imagen de Jesús, de él y de su obra. El primero que lo anunció, recuérdense que evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Nosotros hemos castellanizado algunas palabras griegas. La hemos castellanizado de tal manera que hoy nos parecen comunes y hasta pensaríamos que estamos hablando en español. Pero en realidad usted sabe que evangelión, que es la palabra en griego, ¿no?, es buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio no es una palabra espiritual, el evangelio es simplemente una palabra griega.
¿ok? Nosotros también la hemos espiritualizado. Hemos podido llegar a creer que cuando decimos evangelio se refiere de una vez a esto. No, es el evangelio nuestro, es el evangelio del reino. Esas son las buenas noticias del reino, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas que Jesús vino a la tierra a traernos. Eso sí. Pero estaban también las buenas nuevas imperiales, cuando le nació el hijo al emperador, ese era el evangelio imperial. ¿Comprenden? Entonces, un solo evangelio, 4 evangelistas. El primerito que trajo la palabra y anunció el evangelio fue el ángel que le apareció a aquellos pastores cuando nació Jesús. Dice la palabra de Dios que había unos pastores cerca, ¿no? Y entonces dice que estaban con su rebaño en la vigilia de la noche. De repente vino un ángel del Señor, no Jesús, porque el ángel ahí está con minúscula, pero era un ángel del Señor, un ángel de Dios. Y vino, y cuando ellos vieron el resplandor, no, de este ángel, ellos se asustaron y se metieron en miedo. Y el ángel entonces les habló y le dijo, no temas, he aquí que os traigo buenas, no, que serán para todo el mundo. He aquí os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, cuando dijo, les traigo buenas de gran gozo. ¿Qué usted cree que le estaba diciendo el ángel ahí? Les traigo buenas de gran gozo. Ahí lo que va es unas buenas de gran gozo, son buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el evangelio. Fue el primero. Y de hecho lo dijo de una vez. Dijo, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Este es el evangelio, que es Cristo el Señor. Amén. Luego, cuando usted sigue leyendo en Hechos de los Apóstoles, todas las epístolas, desde ahí en adelante, usted va a ver que se le va a llamar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, el Evangelio de la paz, el Evangelio. Son diferentes nombres que se le dan, pero es el mismo Evangelio. Aún todavía en Apocalipsis se le llama el Evangelio eterno. Es el Evangelio eterno, porque la buena noticia nació en la eternidad. No nació dentro del tiempo. Nació en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando todo era eternidad. Amén. Esto es muy lindo. Ahora, vamos ahora ya a entrar en nuestra materia. Ok, vamos a entrar en nuestra materia. Dice la palabra de Dios, la que leímos, ¿no? Los primeros, en el capítulo completo que leímos del capítulo 20 de Juan, dice la palabra de Dios que déjame ver primero, déjame irme un poquitito atrás, como en el capítulo, sí, Jesús iba subiendo a Jerusalén, sí, Jesús había ido subiendo a Jerusalén, escuchen, Jesús iba subiendo a Jerusalén y les ha dicho, Jesús iba a ir a Jerusalén y va a celebrar ya las últimas Pascuas con sus discípulos aquí en la tierra. Vamos a ir desde ahí, un recuentico nada más así. Entonces dice en el libro de Mateo, ¿no? Que esto sucede para entender todo lo demás. Le voy a dar un recuentito acá. Dice, camino a Jerusalén, iba ya por última vez. En Mateo 20, 17, 19 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. O sea que ellos ya habían escuchado a Jesús hablar. Y no solamente en esta ocasión, le traigo únicamente una, usted sabe, para fundamentarme y vean que está en las escrituras. Pero en realidad Jesús muchas veces ya, en muchas ocasiones les había hablado y en diferentes formas de que él iba a resucitar, que él iba a ser crucificado, que él iba a ser muerto, pero siempre dijo que al tercer día iba a resucitar, lo comparó hasta con la señal de Jonás, en diferentes maneras, amado. Jesús les había dejado saber a ellos que él iba a resucitar. Sin embargo, a pesar, y les hablé anteriormente, de la profunda comprensión que tuvo Juan de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Cuando andaba con él. Pero a pesar de que Jesús ya se lo había anunciado, no solamente a él, sino a todos, cuando Jesús resucita, le agarró a él por sorpresa y a todos los discípulos.
a pesar de que todos lo habían escuchado. Para ellos fue una gran sorpresa. De hecho, cuando ellos andaban con Jesús, andaban con gozo, pero cuando ellos, ustedes se han puesto a pensar alguna vez, ¿qué sintieron ellos cuando Jesús los crucifican? Y después de ello haber estado tan contento y tan alegre, andando con un hombre bueno tan poderoso que sacaba a los demonios, que sanaba a los enfermos, que multiplicaba los panes, que paraba el mar, que paraba el viento, y todo este hombre con tanto poder, y de repente se encuentra allí en la cruz, muriendo muriendo aparentemente como mueren cualquier hombre. Eso era lo que veían, simplemente un hombre morir como morían todos los crucificados. ¿Cómo se habrán ellos sentido? ¿Cómo? No solamente de tristeza, hey, eran humanos, recuérdense que ellos no habían entendido las cosas, hasta vergüenza, hasta bochorno probablemente, andaban escondiéndose, las burlas de los demás tuvieron que haberle hecho. Entre un poquito a la historia, entrese un poquito ya a los acontecimientos y usted verá que va a ser muy fácil uno poder mirarlos, ¿no? Y pensarlos y ver más o menos cómo sería ese ambiente. Creo que debió ser un ambiente bastante pesadito. Entonces, cuando luego Jesús que resucita, que le avisan, ellos fueron altamente sorprendidos. Tanto Juan, a pesar de toda su comprensión, que había entendido bastante, Juan, las cosas espirituales y todo, como los demás discípulos, aunque lo habían escuchado. Nos pasa como a nosotros también, hay tantas cosas que hemos escuchado, pero hay un día como que lo entendemos y lo creemos en diferentes maneras. Esa ha sido mi oración. Mire, en este evangelio que estuvimos hablando, nos dice que Juan, aquí nos relata, que después que María Magdalena, recuerda que estaba hasta oscuro, temprano en la mañana, se fue a informarle, les voy a informar a Pedro, ¿no? Que esa piedra, la puerta esta que cerraba el sepulcro, era una piedra, era una puerta, era de piedra, era una tremenda piedra que tenía, conforme a los historiadores, unas 2000 libras. Era algo realmente para que no pudiera cualquier persona moverla. 2000 libras de peso tenía la piedra que cubría la tumba de Jesús. Juan escribió, recuerde que estuvimos leyéndolo esto, pero ahora yo quiero que pongan bastante atención, porque yo misma, wow, le pedí mucho a Dios para uno no volverse como un trabalenguas, ¿no? Sino que pueda explicarles bien. Juan dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, al que amaba a Jesús, le vuelvo a insinuar, nosotros sabemos que se refiere a sí mismo. Iban Pedro y iba Juan. Dice, corrió más a prisa. Ellos salieron juntos. Juan corre más a prisa que Pedro. Como van como más apurado, más a prisa, llega primero que Pedro al sepulcro. Él llega primero. Cuando él llega primero, recuerde que la puerta no está corrida, la piedra. Él asoma, mira los lienzos, asoma, los mira, pero vuelve hacia atrás. Pedro, ahí va entrando Pedro, llega Pedro. Pedro sí entra, mira los lienzos, estaban los lienzos, explica que estaban los lienzos y el sudario de la cabeza a un lado. Este a un lado simplemente significa, ¿no? Que no estaban uno arriba del otro, que no estaban, sino que estaban en el lugar donde iba la cabeza. En el lugar donde iba la cabeza estaban los lienzos de la cabeza y en el lugar donde estuvo el cuerpo, en el mismo lugar exactamente y en la misma forma en que estaba allí todos los lienzos con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces Pedro entra, lo mira. Cuando Pedro entra, explica el mismo Juan que entonces él vuelve otra vez y ahora entra. Entonces hay una expresión aquí que yo quiero que le pongamos mucho atención a esto, y es que cuando él vino otra vez,
escuche, cuando él vino otra vez, dice, vio y creyó. Juan vio, dice, y vio y creyó. Vuelvo a repetirles, él viene, asoma la cabeza, lo mismo que él vio cuando él asomó la cabeza, lo mismo que él vio, y luego solamente se fue atrás. Y Pedro vino, Pedro vio lo mismo que Juan vio, pero Pedro entró. Luego Juan, entonces, entra otra vez. Y volvió otra vez, y lo mismo que él vio cuando asomó la cabeza, fue lo mismo que él volvió a ver cuando él entró. Estamos. Fue lo mismo. Entonces, pero dice aquí la palabra del Señor que cuando él vuelve de nuevo otra vez y entra, ok, dice, y vio y creyó, nos podríamos preguntar, ¿y por qué creyó? O sea, ¿qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que a él lo convenció de que Jesús había resucitado? Pedro vio lo mismo, Pedro no recibió la misma convicción. Uh, él lo vio también cuando él se asomó y ni siquiera entró, pero luego volvió a entrar de nuevo otra vez. Y fue ya cuando entra por segunda vez que vio y fue como que si algo le hubiera pasado. Es como si hubiera habido alguna señal o algo que le dio a él convicción, que lo convenció. Escuche, lo convenció de que Jesús había resucitado. Porque dice que él vio y creyó. Ahora, para nosotros poder comprender un poquito esto, para nosotros poder comprender cuál fue esa señal, que Juan vio, qué fue lo que pasó, que él creyó en ese instante de una vez, que ciertamente Jesús había resucitado. Aquí tenemos que irnos, no nos vamos a ir allá, pero está en el capítulo 19, es lo único que yo le voy a decir, que fue cuando Jesús, tenemos que hacer memoria, vamos a hacer memoria un poquitico del entierro. Vamos a hacer memoria del entierro de Jesús. ¿Ok? Después que Pilatos ya había certificado que Jesús había muerto, dice la palabra de Dios que fueron de noche, así no oculta y escondida por medio de los judíos, que fue un caballero llamado José de Arimatea, que había sido discípulo de Jesús. Fue con Nicodemo, todos conocemos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era un maestro, era un rabino. En el capítulo 3 de Juan, a quien Jesús le dio una de las más grandes revelaciones que podamos tener, y es la necesidad del hombre nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de los cielos. Ellos fueron a donde Pilato y le rogaron, tú sabes, ¿no?, que les entregara el cuerpo para darle una sepultura digna, para darle una sepultura conforme a las costumbres judías. Pilato no tuvo ningún inconveniente, ¿no?, en entregarles el cuerpo de Jesús. En realidad, todos sabemos también que Pilato lavó sus manos. Pilato nunca encontró ninguna culpa en él, ni tenía nada personal en contra de este hombre. Pues le cedió con toda facilidad, ¿no?, que ellos entregarles el cuerpo de Jesús. Entonces, vamos un poquito a la costumbre. Las costumbres judías, ¿no?, para enterrar sus muertos. Cogían lienzos de lino blanco, ¿no? Y comenzaban a envolverle todo el cuerpo. Eran unos lienzos, comenzaban a envolverle todo el cuerpo, ¿no? A la medida que lo iban envolviendo, le iban poniendo también unas aromáticas, unas aromas, como unos polvos que eran algo esponjoso, pegajoso. Eso hacía que el lienzo, no se fuera como ni a rebalar, ni se fuera a mover, sino que se fuera como fijando. De esas especies aromáticas nos habla que Nicodemo llevó como 100 libras de eso. Así que imagínense, estamos hablando de 100 libras
de aromas, que van de especies aromáticas que van a estar en un cuerpo, aunque sean de crema o de lo que sea, hermano, de piedra, de crema, de cemento, 100 libras son 100 libras, aunque sean 100 libras de papel, pero son 100 libras. O sea, estamos hablando de algo, tú sabes que fue haciendo peso, ¿no? Comenzaron le envolvían todo el cuerpo, desde los pies, todo, iban dándole vuelta y poniéndole esas especies, dándole vuelta y poniéndole esas especies hasta aquí, hasta la parte de los hombros. Le envolvían la cabeza separada, no del cuerpo, con los mismos lienzos, o sea, con lienzos de la misma clase, eran lienzos de lino. Entonces, estos se le envolvían y en la cabeza lo iban entrecruzando, tú sabes, ¿no? De una forma que se le daba más o menos un tono, parecer algo así como lo que nosotros conocemos regularmente como un turbante, como si fuera un turbante. Le envolvían, tú sabes, ¿no? La cabeza con la cara, todo le envolvían, pero las envolturas estaban separadas. De aquí para abajo era una y después de aquí para arriba era otra. Por eso dice, tú sabes, ¿no? Que estaba separada el sudario de las envolturas cuando Pedro lo vio, dice que estaba a un lado, pues, pero lo que significaba simplemente era eso, que no eran juntas. Entonces estaba en un ladito, estaban en el lugar donde estuvo la cabeza puesta de Jesús. Amén. Eso lo enrollaban todo, pero eran envolturas separadas. ¿Okay? Entonces, después que ya hacían esto, cogían una loseta que cavaban, tú sabes, al lado del mismo de la cama, la ponían allí y allí colocaban ese cuerpo. Entonces, ahora bien, vamos a volver un poquito. Ya sabemos cuál es la costumbre judía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Juan? ¿Qué sucedió con Juan? Que se paró, miró, echó para atrás. Pedro entra, luego él entra y cuando mira, entonces cree. ¿Qué fue lo que él pasó? Ok. Cuando ellos miran, ven los lienzos, ven las envolturas allí, ven todas las envolturas, pero ven que Jesús había desaparecido. No había un cuerpo allí, pero los lienzos tenían la misma forma del cuerpo cuando a él lo envolvieron. Tenían la misma forma, en el mismo lugar. La de la cabeza tenía la misma forma, así como el turbante, en el mismo lugar donde le tocaba estar. Probablemente, por supuesto, tuvieron que ver el vacío, ¿no? Como un poquito más aplastado, por la sencilla razón de que por el peso que les dije anteriormente de las especies aromáticas, eran 100 libras, al no haber un cuerpo sosteniendo, rellenando eso, pues claro, pero quedó la misma forma envuelta, las envolturas todas dando vueltas así, todas exactamente, solo tú sabes, ¿no? Que se veía que estaba vacío. Estaba el sudario, estaban toda la envoltura de la cabeza, pero allí no estaba la cabeza, estaba vacío. El cuerpo, estaba toda la envoltura del cuerpo, estaba la forma. No me gusta ni siquiera emplear, tú sabes, no, esta palabra no me gusta, pero es lo que nosotros, es con la única palabra que nos podemos identificar un poquito, y es cuando llamaban así, tú sabes, lo que parecía, lo que una persona cuando le ponían así, eso es costumbre, yo pienso, del Oriente, porque en Egipto lo mismo, tú sabes, los ponían así, los embalsamaban y todo eso, lo que parecen son momias. ¿Ven? Entonces, cuando ellos entran a mirar, están todos los lienzos, están todos, pero no están desbaratados, no han sido manipulados, no han sido como puestos dobladitos a un lado, no han sido, no, absolutamente. Estaban en el mismo lugar desde el viernes por la noche, desde el viernes cuando José de Arimatea y Nicodemo
lo habían pedido el cuerpo y lo habían embalsamado y le habían puesto ya todas las cosas desde el viernes, ya él había estado en esa posición, estaba allí y ahora resulta que el domingo muy temprano de madrugada está todo intacto, nadie lo ha tocado, nadie ha puesto la mano allí, los lienzos están exactamente iguales, pero no hay cuerpo, el cuerpo ha desaparecido, no hay cabeza, la cabeza ha desaparecido. Esta fue la grande sorpresa que se llevó. Ahora, vamos nosotros a pensar un poquito. Entonces, ¿qué pasó con Juan cuando él entra la primera vez? Y nada más asoma, él entró así, asomó y se fue para atrás. Vamos un poquitito, vamos allá. Son personas como nosotros que yo me puse en el mismo lugar. Si yo entro y veo lo que él ve y hago así, segurito que me voy a poner a analizar. Pero vean, ¿qué es esto? ¿Pero qué fue lo que yo vi? Y voy a comenzar a pensar y voy a comenzar a querer saber, pero están vacíos, están ahí los lienzos. Tú sabes, pero todo está intacto. Lo único que ha cambiado es que no hay cuerpo en ellos, pero todo está igual, tal como lo hicieron. Juan, para mí, cuando él asomó así, rápido, eso él tiene que haberlo como impactado o algo. Y salió y se puso a pensar, pero ven acá, todo está igualito, pero se ve que está vacío, no está ahí. Eso es que ha resucitado. Cuando tuvo que venirle a la mente lo que Jesús le había dicho, y ahí se le iluminó el entendimiento enseguida. Por eso fue que dice, vio y creyó. No, él volvió adentro otra vez, volvió a mirarlo. Cuando él analizó afuera, Pedro estaba adentro, él tuvo que quedarse pensando. Yo lo vi, tú sabes, está ahí, pero el cuerpo no está allí. Él tuvo que vuelto otra vez a entrar. Cuando ya se convence de que no hay cuerpo, ahora entró. No, déjame ver otra vez. Cuando vio y que no estaba ya, enseguida él pudo comprender. Recuerden que leyendo un poquito sobre la biografía de él había recibido una comprensión espiritual bastante profunda. De ahí era la fe de él. Tu fe va a depender de la comprensión espiritual que tú tengas. La fe, de ahí es que va a depender tu fe, a esa medida. Cuán profunda es tu comprensión espiritual, cuán profunda es tu fe. Él salió enseguida y volvió y entró y dijo, no, aquí no. Él ha resucitado. Le tuvo que recordar las palabras. Hacía poquito se lo acababa de decir. Cuando venían para Jerusalén para celebrar las Pascuas, no, ni una semana. Se la había vuelto a repetir. Dijo, no, él ha resucitado. Él tiene. Así que simplemente, hermano querido, que esto lo hizo a él ser el primero en creer en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo, no, él resucitó. Aquí Dios lo tuvo que haber levantado. Él tiene que haber sido él. Para él ya no había absolutamente ninguna duda que Jesús había resucitado dentro de los muertos. Habían dejado los paños completamente igual como José y Nicodemo, José de Arimatea y Nicodemo lo habían colocado en el sepulcro. Así que su mente enseguida procesó el evento de lo que había sucedido, enseguida vio las vendas funerarias y enseguida sacó conclusión. Nadie ha robado el cuerpo de Jesús. Nadie pudo haberlo robado. Imposible. Porque los envoltorios están ahí completamente intactos como estaban antes. Un ladrón de tumba, amado, un ladrón de tumbas, cree que usted que si estaba interesado en el cuerpo de Jesús, va a buscar ayuda para remover la piedra. Y después que esté allí dentro,
va a dejar la envoltura así, ¿cómo lo iba a sacar? Dígame, ¿cómo iba a sacar el cuerpo sin desenvolver las envolturas, los lienzos, sin romperlos? Bueno, mucho más fácil si es un ladrón de tumba, mucho más fácil es cargar con el cuerpo con todo el lienzo. Me lo llevo así como está. Si lo quiero esconder, como decían que los apóstoles lo habían escondido, eso fue lo que sacaron después para que no se creyera, ¿no?, que había resucitado. Pero se lo hubieran llevado entonces con todo el lienzo, se lo hubieran llevado cargado completo. ¿Por qué? ¿De qué manera usted piensa que lo iban a sacar? Únicamente dos formas. O tenían que haber roto los lienzos y no querían llevar los lienzos y lo querían dejar allí y hubieran quedado rotos. O se lo hubieran llevado envuelto con todo el lienzo, la cabeza también. Era mucho más fácil que yo encontrarme con algo que tiene todas las envolturas pegadas como si nada hubiera pasado, que lo único es que está vacío y se nota que está vacío porque no hay un cuerpo dentro. ¿Entendemos? En ese mismo momento, Juan tuvo que tener una conclusión rápida. El que no tuvieran alteradas en ninguna forma esa venda. Lo primerito que tuvo que haber deducido fue, pero ven acá, Jesús entonces resucitó a través de las vendas, sin tocarlas, sin dañarlas. Su cuerpo pudo salir a través de las vendas, su cuerpo pudo salir. El sudario que le habían puesto en torno a la cabeza de Jesús, incluso el espacio que había entre la envoltura de la cabeza y la envoltura del cuerpo, no había sido rota, no había sido afectada en nada. Todo eso estaba intacto. El cuerpo había desaparecido desde adentro de las envolturas. Las envolturas estaban en la forma estaban en la misma forma en la cabeza, pero no tenía cabeza. Los envoltorios del hombro hasta los pies, hasta los mismos pies estaban intactos, pero no había ningún cuerpo en su interior. Y no quiero ser repetitiva, pero es que hasta a mí me impacta, ¿no? Y me sorprende. Amén. Como le dije, las ventas no habían sido ni dobladas ni nada. Así que definitivamente Jesús tenía que haber resucitado de entre los muertos. Ellos nunca habían visto algo así. Era algo para quedarse impactado, era algo para sorprenderse, es verdad. Eso fue algo mucho más allá de la comprensión humana, porque nunca se había escuchado, ni ellos ni nadie, algo como eso. Pero una cosa sí sé, que Juan vio y creyó. Y si creyó, fue porque le fue dado una evidencia para creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Amén. Así que Jesús pasó a través de él entendió que Jesús pasó a través de la tela, perdón, de los envoltorios, eso que le hicieron, que pasó también a través de la piedra que le pusieron para sellar la tumba. Él pasó atrás. Jesús estaba vivo. En su corazón ya Jesús estaba vivo y aún no lo había visto con sus propios ojos. Amén. La piedra fue removida, pero no para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que ellos pudieran entrar. Y para testimonio después a todos de que la tumba estaba vacía, porque Jesús había resucitado. Amén. Jesús, el apóstol Juan entendió que Jesús estaba vivo, pero en una dimensión nueva ahora, en una dimensión radiante, en una nueva dimensión sobrenatural. Nosotros sabemos y entendemos, y esto nos atañe a nosotros, amados queridos. Cuando Jesús murió, escuche bien, cuando Jesús murió, esa muerte fue para la muerte. Recuérdese que él estaba llevando el pecado nuestro. Entonces, ahí en él murió
murió este cuerpo de carne. Murió en ese momento. ¿Okay? Por eso es que decimos que Jesús venció la muerte. No lo pudo retener, porque por lo que él había pecado era, pues perdón, por lo que él había pagado era por los pecados de muchos. Él había pagado por los pecados de muchos, de todos aquellos que luego iban a creer en él. Cuando la muerte, entonces se da cuenta, no puede, ya él pagó el castigo nuestro. Él murió espiritualmente. Hubo una separación del Padre. Escuche, él fue separado del Padre. Esa es la muerte espiritual, es muerte. Fue separado del Padre, fue separado del Padre cuando gritó, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue separado del Padre. ¿Ok? Allí él estaba cargando con todos los pecados nuestros, por eso hubo una separación del Padre. Pero luego él muere físicamente y entrega el espíritu al Padre. Muere físicamente, ¿no? Va a la tumba, cumple ya con el castigo que nosotros teníamos que llevar, separación de Dios, ir a la tumba, tú sabes, no, la muerte, pero cuando Jesús resucita, que la muerte no lo puede detener, él fue a la tumba, muere físicamente para darle muerte a este cuerpo de carne, a este cuerpo de carne le dio muerte. ¿Por qué? Porque en este cuerpo de carne todavía seguiría morando el pecado. Pero al él resucitar de entre los muertos con un cuerpo que no iba a estar sujeto ni a la materia, un cuerpo glorioso, era el cuerpo como el que tenía Adán, con la gloria que Dios había vestido a Adán. Un cuerpo que no estaba sujeto ni al tiempo, ni a la materia, ni al espacio, no estaba sujeto a ello. Jesús resucita con un nuevo cuerpo, se le podía conocer, porque después ellos lograban conocerlo, pero había algo diferente. Ellos podían saber que ese era Jesús, pero tenía un cuerpo diferente. Ninguno lo reconoció de los que lo vieron así a simple vista, ni aún las mujeres. Leímos, creo que ella creía que era el que cuidaba el jardín. Y él le dijo, cuando él le habló, fue que él le dijo Raboní. No lo reconoció hasta que él habló. Cuando después caminó con aquellos dos discípulos que iban camino de Maús, caminó con ellos, les contó desde Moisés hasta esos días. Y sin embargo, aún así no lo reconocieron hasta que llegaron al lugar y lo vieron partir el pan. O sea, tuvo que hacer algo que era propio de él para que lo pudieran reconocer al instante. Ese mismo día por la noche, Juan lo ve ocularmente. Cuando él aparece en sus discípulos y le dijo, la paz sea a vosotros, sopló sobre ellos, recibiste el Espíritu Santo. ¿Ellos lo reconocieron? No, porque lo vieron así. Y lo reconocieron de una vez, y no porque había entrado y ellos estaban a puerta cerrada. Hasta se asustaron. Se asustaron porque no le reconocieron. Simplemente vieron allí una persona extraña de repente presentarse en medio de ellos. ¿Y cómo entró? ¿Cómo entraría esta persona así? Él vio el temor de ellos, él vio el susto de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya sabes que lo más hermoso, que todo cuanto Jesús hizo, no lo hizo por él ni para él. Lo hizo por nosotros y para nosotros. Entonces, no podemos ni cogerlo a la ligera, ni ponerlo en poco. No, hermano. Vamos a escudriñar las escrituras. Yo tengo que saber más todavía. Y vamos a estarlo buscando. Escuche bien. Jesús estaba vivo ahora en una nueva dimensión. En una nueva dimensión. A él no tuvo nadie que desenvolverlo ni desatarlo. Él se salió, no había que desenvolverlo, no había que desatarlo. Absolutamente. Absolutamente. Él se levantó glorioso de entre los muertos tal como él lo había dicho. Él había dicho, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando la muerte de Lázaro, a la hermana María, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a ella? Cuando le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, Señor, yo lo sé, pero en el día postrero, en el día que, escúchame, muchacha, tú no sabes lo que es la verdadera resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí muere, no morirá eternamente. O sea, no se trata del día postrero. Cuando nosotros resucitamos, cuando tuvimos nuestro encuentro con Jesús. Cuando tuvimos nuestro encuentro con el Señor, nosotros a la muerte, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Es la resurrección de la mortandad espiritual que había, porque ningún hombre, el mundo era un cementerio. Un cementerio. Ni aún los santos del Antiguo Testamento, ni aún ellos, todavía se le podía impartir la vida nueva porque Jesús no había resucitado todavía. Jesús todavía no había destruido la vida de la carne. Todavía esa vida no la había destruido. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida, Él no se está refiriendo que Lázaro va a salir de la tumba ahora, que esa fue la resurrección en sí, a la que Él se refería. No, Lázaro se volvió a morir. Él se refería a una resurrección espiritual. Por eso es que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, si ya ha partido, si ya se separó el espíritu del cuerpo, vivirá porque es que sigue viviendo. Pasa simplemente a un nuevo estado de existencia, pero sigue vivo para con Dios. Sigue vivo para con Dios. Jesús es la resurrección. Él es la vida. Él es la fuente de vida. Y dice, y si muere, no morirá eternamente. Ya refiriéndose a la fe que si muere, si parte, no, él sigue estando vivo. Pasamos cuando partimos de la tierra, cuando el espíritu sale del cuerpo, pasamos a un nuevo estado de existencia en la presencia de Dios. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios y no estar vivo? La muerte, por eso es que la palabra de Dios nos dice que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. No tiene potestad sobre nosotros. Porque lo que ella podía reclamar de pecado, ya Cristo lo pagó por nosotros. La deuda está salda. La deuda está pagada. Bendito sea Jesús que murió y resucitó. Venció el pecado, venció la muerte. Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Él. Esto es algo, hermano, muy maravilloso. Y analice cada palabra, analice, medítelo, entre en la profundidad. Hay cosas que uno no puede ni siquiera exponerlas en palabras, pero medite. El Señor te va a dejar a ver dentro de tus sentidos espirituales, dentro de tu ser interior. Él te va a dejar ver, te va a permitir entender la vida de la que Él habla, la resurrección de la que Él habla. Con el cuerpo que Jesús resucitó, este es el cuerpo de gloria que también tiene para nosotros en aquel día. ¿O acaso no hemos leído en la primera de Corintios que este cuerpo corruptible, entiende, se convertirá le llama cuerpo animal? Se le llama a este cuerpo animal, el cuerpo hecho de la tierra como los animales, porque no tiene un cuerpo de gloria. Y a veces tan afanados que estamos con este cuerpo, si a la final ¿qué? Para los gusanos van. Vamos a aprender a darle importancia a lo que verdaderamente importancia tiene. Amén. Ya el cuerpo de Jesús no estaba sujeto a las leyes materiales, absolutamente nada. La resurrección de Jesús fue física, fue corporal, porque tenía un cuerpo glorificado. Amén. Este cuerpo de resurrección que ahora tenía Jesús podía pasar a través de las paredes. Bueno, imagínense si pasa a través de las paredes, no va a pasar a través de un sudario, a través de una tela.
Amén. Ese era el cuerpo físico y literal que Jesús tenía. Solamente había cambiado porque ahora estaba en un cuerpo de gloria. Amén. La evidencia es clara, amado. La palabra de Dios dice que Juan vio y creyó. Cuando hemos tenido nuestro encuentro con el Señor, que ya no es solamente con que la Biblia lo diga, es suficiente. Pero cuando ya usted ha tenido una experiencia con Jesús y usted sabe que ha recibido ya esa vida, ¿quién le puede a usted arrancar esa experiencia con Dios? Así que la palabra clave, hermano, es que Él vive. Y sería tan lindo que la iglesia con más frecuencia confesáramos, Jesús vive, Jesús vive. El único, vamos a decir, líder religioso, por decirlo de alguna manera, que murió y resucitó y sigue viviendo, es Jesucristo el Señor, la cabeza de la iglesia cristiana. Amén. El fundamento de la iglesia. Si Él no hubiera resucitado, no existiéramos nosotros, no existiera iglesia, no hubiera cristianismo. La iglesia del Señor es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo. Un organismo, el organismo tiene vida. Es un organismo vida porque tiene la vida de Jesús. Es la vida que nos ha sido impartida, es su vida, es su aliento. Y voy a terminarles con Juan 20:31. Ese versículo lo abracé en mi corazón. Y dice Juan que su evangelio fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén.